Viernes 10 de abril, redondito, en el sentido de viernes, ¿cómo dice que le va? Estamos felices, contentos de arrancar un programa más mientras estamos ahí saliendo también en nuestro canal de YouTube de la emisora Radio Zoe 91.5 y también en nuestro canal de YouTube del programa Falta Uno Radio. Felices de estar junto con ustedes. Aquí nos tenemos. Hoy estoy amarillito. ¿Cómo anda, Andrés? ¿Usted puede hablar o no? ¿O está totalmente... Ahí vamos. Me encantó esa voz de Ultratumba, donde, está totalmente tomadito. Bueno, si ustedes lo desean, nos encantaría que nos digan alguna receta para ayudar a nuestro amigo casera para la garganta. Se le viene un fin de semana hermoso para apolillar todo el día. Cuando hablo de apolillar, literalmente es dormirse todo el día y estar a pleno, ¿no? Algún libro, me gusta, o de ver series. Aproveche a actualizarse a casa de David. ¿Se acuerda lo que le dije, Andresito? Si tiene Amazon Prime, es ideal para que ustedes puedan disfrutar y ponerse al día. Si no se la viste, o si no, The Chosen. Son algunas recomendaciones que le podemos decir, ¿no? Bueno, estamos felices de estar junto con ustedes hoy y con muchas cosas para compartir con ustedes, especialmente con lo que está pasando en todo el mundo. Y bueno, por eso es que vamos con las noticias. Aquí tenemos, en Montevideo Portal, mató a su esposo a golpes por años de violencia, la única vez que se exoneró de homicidio. También acá, aquí dice... Acá, filman decenas de motos haciendo ruidos molestos y wheelies en una estación de la Rambla. La verdad que hay, la otra vez, ¿por dónde es que iba? Pero cada vez es más costumbre. Yo literalmente no le encuentro lo divertido, por decir una manera, porque además de ser riesgoso, no sé, ¿qué te dan puntos para la tarjeta o algo? Y además de que es espantoso el ruidaje que hace. Yo la verdad estaría muy bueno que pudieran fiscalizar, porque después a vos te paran, tenés una luz rota y te clavan con un zapato. Pero bueno, miren que tenemos varias cosas para compartir con ustedes también en esto. Acá tenemos noticias que tienen que ver en Diario Cristiano Internacional. En este diario: necesitamos a Jesús ya sea en la Tierra o en la órbita de la Luna. Vamos también con otros titulares. Aquí justamente hablando de hacer wheelie. Motociclista perdió el dominio de su vehículo por causas desconocidas y falleció en Ruta 8. Carlos Negro, sobre el caso de Moisés, tendría derecho a solicitar libertad anticipada bajo el nuevo Código de Proceso Penal. Después se vienen las lluvias en todo el fin de semana. Y aquí tenemos la uruguaya que cambió de vida en Asia, de diseñadora de ropa en Montevideo a influencer en turismo en Japón. Después tenemos el auge de los bazares chinos en Uruguay, suman metros cuadrados más allá de Montevideo. ¿Usted ha ido alguna vez? Mire que está zarpado. Voy a entrar a la noticia. Creo que está el China Town o algo así que se llama, o no me acuerdo bien cómo. Sé que hay uno cerca de la costa. Con surtidos de miles de productos de diversas categorías, China Store y China Market crecen en sus redes locales y se consolidan como protagonistas del retail. ¿Usted sabe de lo que estamos hablando? La nota esta es para suscriptores del país, así que no la vamos a poder leer porque no somos suscriptores. Pero sí está buena, le digo, porque está bien. Y estos son las noticias que voy a leer y que le voy a compartir. Y estos son los riesgos de legislar según los sentimientos. El colectivo de LGTB apunta contra una persona que ingresó al Bro por cupo trans.
Al ser contactado por El País, el denunciado se defendió y comentó que decidió vivir su cambio de género a su manera. ¿Quién tiene la capacidad de decidir cómo me identifico? Me parece que es demasiado heteropatriarcal que tenga que utilizar determinadas formas que se vinculan con el rol femenino para considerarse de otro género. La clavó en el ángulo para todos aquellos, si bien obviamente esto es lo que te expones y a todo este tipo de cosas. Y bueno, Josefina González, la vocera de Unión Travesti Trans, sostuvo que el denunciado responde a intereses políticos e ideológicos orientados a cuestionar la normativa en favor de las minorías y lo vinculó a antecedentes similares en España. No, lo que pasa es que utiliza las mismas lógicas por las cuales este tipo de personas quieren utilizar la ley para imponer lo que ellos sienten. Entonces, claro, a esto es lo que pasó. Una persona se sintió mujer y se autopercibió como trans y bueno, se presentó a un llamado del Brou, digo yo, y está trabajando justamente usando los cupos, ¿viste? Lo de las famosas cuotas. Bueno, tienen estos retos y estas cosas. Obviamente, desde hace unas semanas está identificada una persona que está denunciada ante el Comité de Ética del Banco República por el hecho abusivo e inmoral. Miren qué bien. Que estableció que el 1% de los puestos de trabajo han de ser cubiertos cada año en las diversas reparticiones del Estado y deben estar destinados a personas trans, siempre y cuando cumpla con los requisitos pertinentes. Y bueno, y entonces dice que no hay margen para interpretación. ¿Y eso quién lo decide? Ahora las personas van a decidir quiénes son trans o no. Pero bueno, hay un fraude ético a la ley y un abuso a la normativa que fue escrita para determinada población que ha sido vulnerada y violentada históricamente. Y bueno, pero esto es lo que está denunciando, obviamente, esto, que lamentablemente pasa en muchos casos. Hay gente que, en este caso de refugios del Mides, que están enfermas y se quieren autopercibir son hombres en toda su... en todo, ¿cómo le puedo explicar? Para no herir susceptibilidades, que son hombres en todo su parecer, y bueno, se hacen el cambio de género y simplemente alegando eso, porque no hay ninguna prueba ni nada, y para poder entrar a refugios de mujeres y estar ahí con ellas. Hay una locura eso, que la gente esté tan enferma justamente para luego dejar a libertad toda su perversidad. Pero bueno, esto está pasando en Uruguay. A veces esas cosas pensabas que podía pasar en Argentina o podía pasar hasta en España, pero aquí también está pasando. Veremos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Después, los motivos por los que la hinchada de Peñarol fue denunciada al término del clásico de Frente Nacional. Bueno, esto es lo que pasó ayer. Nos vamos con otros titulares. Aquí ahora en la diaria dice el ministerio, para Andrés Ojeda, el Plan Nacional de Seguridad Público perjudicó a Negro en la interpelación y era mejor que fuera solo con los datos. Bueno, eso es una opinión de él. Después, en El Observador, nos vamos con otras... con otra encuesta del Observador. Mire lo que ponen. ¿Hay que legalizar la cocaína? ¿Qué pasa con esto, che? Cada vez no podemos y vamos a legalizar todo. Dentro de poco vamos a legalizar el robo porque no podemos. Bueno, dice Policía Caminera aumentó el 26% de los controles en Semana Santa, hubo más multas, espirometrías y detenidos que el 2025. Mire, yo pasé y no, la verdad no. Bueno, dependiendo de los horarios, ¿no? Startup uruguaya española capta inversiones de 1.5 millones de dólares y se posiciona en el mercado europeo y proyecta desembarcar en Latinoamérica. Los fondos de origen europeo Boost Capital Partner, Abac Capital y la NAI lideraron la ronda. Y aquí están los videos de los motociclistas que invadieron la Rambla de Punta Carretas. Tremendo.
Vamos después con lo que podemos hablar. Los ateos no existen. 3 razones por las que todos reconocen que hay un Dios. Esto lo vamos a el comentario de Coalición por el Evangelio. ¿Qué le parece, Andresito? Porque hoy tenemos... A ver, mira, Mariela nos manda un mensaje, pero no es para ahora, sino que es para las 4 de la tarde. Genial, ¿eh? Bueno, un saludo especial para Rodrigo de parte de su mamá. Bueno, se lo damos ahora y después se lo van a dar después a las 4 de la tarde. Nos vamos a la pausa porque hoy vamos a estar hablando con un guatemalteco que reside en Miami y tiene un sencillo que va a estar presentando. Él es Enrique Pérez, así que quédense en la sintonía de la 91.5 que todavía queda mucho, falta uno hasta las 16 horas. Una canción que no solo se canta, sino que también se siente en el alma. Hoy vamos a estar hablando con Enrique Pérez. ¿Cómo andas, Enrique? ¿Todo bien? Un saludo desde aquí, desde Uruguay. Hola, bendiciones. Es una bendición estar aquí. De verdad, muchas gracias por el tiempo y el espacio que nos dan. Y estamos listos, estamos felices. Bueno, Enrique, muchísimas gracias por tu tiempo también y bueno, contame un poquito cómo empieza este tema de la música en tu vida. Bueno, yo en este momento, yo nací ahorita vivimos en Miami, pero nací en Guatemala y mis padres siempre le sirvieron al Señor y al llegar aquí en Estados Unidos... ¿Venís de familia cristiana? Amén, así es. Y entonces empecé a servir al Señor en la iglesia y ya llevo casi como 20 años sirviendo al Señor, o 18 años por ahí. Y desde ahí es de que comenzamos en la música y por la gracia del Señor y su misericordia hemos estado sirviéndole a Él, haciendo música y haciendo en la alabanza y en todo lo que es la música. Bueno, ¿y cuándo te diste cuenta que Dios quería algo con tus letras, con tu música? Bueno, normalmente cuando empecé a cantar en la iglesia, siempre me gustó como escribir lo que yo sentía, lo que el Señor me hacía sentir en el momento. Me sentaba en el piano o en la guitarra. En ese entonces solamente tocaba la guitarra, entonces me sentaba y tocaba la guitarra y le cantaba como canciones, cánticos nuevos al Señor y fluía y pues llegó un tiempo de que ya era necesario escribir las canciones que el Señor me estaba dando y ahí es donde empieza todo para escribir. Bien, y justamente ahora estás presentando Cristo es Rey, que es un clásico, pero ¿qué te llevó a reinterpretar un tema que ya existía, pero desde un enfoque distinto? Sí, la canción es muy sublime, la canción, la letra es bien poderosa también porque habla sobre la redención, primero la redención y segundo el reconocimiento de Cristo que está sentado a la diestra del Padre y reina sobre nosotros. Y entonces quisimos hacer una versión hablando sobre como más como cello, más clásico, más piano, que la voz resalte un poquito más. Entonces desde esa manera fuimos haciendo esta versión también y especialmente para una Semana Santa también y podamos no solamente celebrar sino que a tener memoria ¿cómo se llama? La bendición de tener a nuestro Padre como Rey. Bueno, decir que también querés que se sienta más que se cante, ¿no? ¿Qué significa eso para vos? Bueno, yo creo que Dios es poderoso y Dios es grande y Él no se guía por lo que nosotros sentimos, porque nuestra fe no es por lo que sentimos o por lo que podamos hacer, sino que Dios es poderoso y Él hace lo que tiene que hacer en nuestra vida por causa de un propósito. Entonces nosotros tenemos a Dios en nosotros y de ahí lo cantamos porque es Dios, le adoramos porque Él es Dios, porque Él es Rey y exaltamos su nombre porque Él es Rey y en las manos de Él están nuestras vidas y están nuestros proyectos y están todo lo que nosotros anhelamos.
Enrique, ¿querés como que esta versión invite a que las personas puedan contemplar, quizás, ¿no? ¿Vos creés que justamente en el momento de la adoración más profunda que podamos tener en nuestro lugar más íntimo es lo que nos está faltando? Creo que no tiene que ver exactamente con la música, pero es una herramienta que nos ayuda a poder meditar en la grandeza de Dios y en su fidelidad, y podamos adorarle en nuestras intimidades con estas clases de canciones que estamos sacando, y poder arrodillarnos y meditar en su palabra y meditar en su amor y poder adorarle en espíritu y en verdad, porque ya no se trata de lo que nosotros pensamos, sino que porque Dios es espíritu y debemos de adorarle en espíritu. ¿Qué crees que puede pasar en el corazón de una persona que literalmente pueda escuchar esta canción y entra a la presencia de Dios? Dice la palabra de Dios que había un hombre en la Biblia que se le enferma el siervo. Uh-huh. Entonces él tenía que ir a Jesús para poder decirle: Jesús, por favor, sana a mi siervo. Entonces lo que vio en ese momento este hombre es que reconoció la autoridad de Dios que estaba en Jesús, reconoció esa autoridad, y entonces él le dice: yo puedo decirle a todos mis siervos, decirle que hagan lo que sea, porque ellos reconocen mi autoridad, y yo reconozco esa autoridad en ti, le dice a Jesús. Entonces Jesús dice, él mismo dice: por tanto, envía la palabra. Y entonces yo creo que en nuestras vidas podamos, a través de esta canción, podamos reconocer quién es Rey de Reyes y quién es el que murió por nuestros pecados, quién es el que nos salvó, quién es el que nos reconcilió con el Padre, y cómo estamos en este momento. Entonces, un momento a través de esta canción podamos reconocer la grandeza y el reino de nuestro Dios. ¿Qué diferencia hay para vos entre una canción que se pueda quizás cantar todos los domingos y una experiencia quizás más íntima, como quizás en un momento de quietud, pudiendo escuchar quizás este sencillo que vos estás presentando? ¿Cuál ves la diferencia que pueda haber? Yo pienso que no hay tanta diferencia, y yo creo que una canción se convierte en adoración cuando nuestro corazón es rendido ante el Señor y la cantamos con todo el corazón. Y creo que las letras, hablando más como técnicamente en el asunto de congregacional, yo creo que lo más congregacional que podamos cantar en una congregación es exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y no hablar de nosotros, porque Él conoce nuestras faltas, Él conoce nuestras debilidades. Al final Él es Dios, entonces es reconociendo que podamos exaltar su nombre, alabar su nombre y dar reconocer de que Él es Dios. Y en nuestra intimidad podamos, en esas mismas canciones podamos tirarnos en el piso y reconocer, porque Él es Dios, no hay nada más fuera de Él, solamente Él es Dios, y no podemos incluir nuestras emociones en todo lo que está pasando. Bueno, este sencillo también tiene videoclip, ¿no? Y me gustaría saber qué fue lo que te marcó, porque leímos la nota de prensa, que te marcó tanto en el momento de grabarlo. Lo que más me marcó en ese momento, cuando empezamos a grabar el videoclip, empezó a la danzarina a interpretar esta canción, porque hay una danzarina ahí. Uh-huh. Cuando ella empieza a danzar, empecé a llorar, porque yo solamente venía a mi memoria o en mi mente de cómo el Señor se manifiesta en nuestras vidas, de cómo nosotros, siendo nosotros, o digamos, cantantes o predicadores o evangelistas o danzarinos, danzores o lo que ujieres, lo que sea que nosotros podamos hacer, el Señor habita en nosotros y Él se manifiesta a través de esas cosas. Y entonces nosotros empezamos a adorarle de esa manera, y ella estaba adorando en medio de la danza, y yo empecé a llorar y a meditar. Gracias, Señor, gracias, porque tú eres bueno, y tu mayor expresión aquí en la tierra somos nosotros, somos tus hijos. Y entonces
sí fue un momento muy especial. Bueno, la canción Cristo es Rey justamente gira en torno a reconocer a Cristo como nuestro Rey. ¿Qué implica vivir eso para vos en lo cotidiano? Bueno, porque Cristo es Rey, yo creo que siempre todos nosotros pasamos por situaciones, momentos difíciles, y yo creo que nuestra esperanza está en Él, que es la esperanza de gloria. Nuestra fe no está en lo que podemos obtener, o porque digamos, tengo fe y voy a tener un carro, o tengo fe y voy a tener una casa. Todo eso está incluido en esa fe que nosotros debemos de tener, que nuestra fe está puesto en aquel que está reinando sobre nosotros. Cristo es la esperanza de gloria. Él es nuestro enfoque. Él es lo que nosotros vemos y confiamos, y en medio de eso, y si nosotros confiamos y ponemos nuestra confianza en Cristo y nuestra fe está en Él, todas las cosas que pasamos, todas las cosas que quizás queremos obtener, está dentro de esa posición. Entonces, Cristo es Rey y mi confianza está en Él, y mi esperanza está en Él, y mi fe está en Él, no en lo que yo puedo obtener. Excelente. Y me gustaría saber tu opinión acerca de cómo ves la música de adoración, el futuro de la música de adoración. Yo creo que Dios, la palabra de Dios dice que todo el mundo pasará, todo va a pasar, pero menos su palabra. Mientras que nosotros pongamos la palabra de Dios en el centro de todo, que es la verdad absoluta de Dios, entonces yo creo que la adoración va a seguir teniendo montándose en etapas y yéndose más arriba, y yo creo que vienen cambios, muchos cambios vienen, pero lo más importante aquí es entender la palabra de Dios, de qué significa la adoración. La adoración es nuestro corazón rendido ante Él. La adoración es como cuando Jesús estaba en Getsemaní, le dice a Dios: Señor, y si es tu voluntad, quita de mí esta copa amarga. Pero si es tu voluntad, por favor, cúmplela y olvídate de mi voluntad. Entonces, yo creo que es una rendición de un corazón rendido y constricto y humillado ante el Señor, y teniendo la verdad del Señor y la palabra de Dios, que es la verdad, puesto en esa música. Yo creo que la adoración va a seguir fluyendo en nuestros corazones. Bueno, y hoy, ¿qué es lo que te mueve como líder de alabanza? Me mueve mucho, ahorita en este momento siempre me mueve mucho la fe en Cristo, de revelar a Cristo en mi vida, de revelar a Cristo en la música que hacemos, de revelar a Cristo en todo lo que hagamos, no solamente en la iglesia, en todos lados, en nuestros hogares. Yo creo que teniendo la vida de Cristo es tener la plena confianza en Él, y revelarlo a Él con nuestras vidas, a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestras esposas. Tener reverencia ante el Señor es reconocer que Él es Dios, y revelarle a Él, revelar a Dios es eso. No podemos tener una vida doble, vivir una vida diferente en la iglesia y afuera estamos amargados o estamos frustrados. No, tenemos que revelar a Cristo, tenemos que tener paz en Él. Yo sé que pasan muchas cosas, es difícil, pero debemos de revelar a Cristo, y esa es mi posición. Debo de revelar a Cristo en la música que Él ha puesto en nosotros, en las canciones que nosotros hacemos, las letras que hacemos. Debemos revelar a Cristo. Excelente, Enrique. Contame un poquito qué es lo que se viene para este 2026, porque viste que, como no quiere la cosa, ya estamos empezando el cuarto mes del año, ¿no? Y cada vez los años se van más rápido. Pero bueno, decime cómo te fue en este 2026 y qué es lo que se proyecta para este 2020, para el resto del año. Sí, este comienzo de año yo creo que nos trajo muchos aprendizajes en la música. Aprendimos primeramente confiar, aprendimos a confiar en el Señor.
agarrarnos de él y lo que pasó en la música también aprendimos mucho de cómo hacer las cosas bien, excelencia para el Señor. Y lo que viene yo creo que es una sorpresa, porque lo que viene en camino es algo maravilloso, porque yo creo, siempre digo que es un honor servir al Señor, y es un honor saber de que Él aún cuenta conmigo y cuenta con cada uno de nosotros como ministros alrededor del mundo entero, sirviendo al Señor en la música. Y creo que es un honor, debemos de tomarlo como un honor de que seamos utilizados una vez más por Él. Y yo creo que viene algo hermoso. Estamos trabajando en varios proyectos, estamos trabajando para poder seguir edificando al cuerpo de Cristo a través de la música y la palabra metida en la música. ¿Cómo hacemos para seguirte en redes sociales y también conocerte en plataformas digitales y escuchar no solamente este tema, sino todo tu material? Sí, me pueden encontrar como Enrique Pérez Oficial en todas las redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube, Enrique Pérez Oficial. Y en todas las plataformas digitales, Pandora, Amazon, Apple Music, en todas las plataformas me pueden encontrar como Enrique Pérez. Enrique Pérez va a estar todo disponible, todo, y lo que viene también va a ser hermoso. Bueno, Enrique, muchísimas gracias por estar ahí junto con nosotros y presentar este sencillo. No es solo una canción, sino que es reverencia. Estamos hablando de Cristo es Rey, que está presentando Enrique Pérez. Te mando un abrazo grande. Muchas gracias. Vamos a disfrutar entonces, Andresito. Seguimos adelante, amigos, aquí en la 91.5 Gospel Music. Estamos felices y es por eso que vamos a compartir con ustedes lo que teníamos para hacer, un comentario. Ustedes pueden mandar los suyos al 094-929-717 y les comento, y quiero saber sus opiniones, es acerca de este artículo que está muy bueno para reflexionar juntos y también a ver qué opinan ustedes, ¿no? Los ateos no existen. 3 razones por las que todos reconocen que hay un Dios. Interesantísimo en este mundo donde algunos han dejado su fe, otros literalmente nunca creyeron. Pero bueno, quiero compartir con ustedes esto, ¿no? ¿Ustedes creen que alguna vez van a perder su fe y a dejar de creer en Dios? Y bueno, esta pregunta una vez me la hicieron a mí y yo obviamente le respondí que no. Toda la vida fui creyente, ¿no? Quizás no conocía al Dios como lo conozco ahora. Pero ¿qué pasa si te insisten? ¿Cómo podés estar seguro? Si uno no sabe lo que le depara el futuro, por ejemplo, ¿no? Y seguramente si supongamos que podríamos dejar que un 1% de posibilidad de que uno podría dejar de creer en Dios, aunque quizás yo en particular no me lo veo, no me veo una vida sin Dios. Sin Dios, quizás con esta relación que yo estuve 17 años. Pero en algo creía. Pero en verdad podemos afirmar que los ateos no existen. Y bueno, Francis Turretin, uno de los teólogos reformados más importantes del siglo XVII, quien fue pastor de la iglesia de Ginebra, afirmó en su obra magna, Institución de la Teología Heléntica, que realmente no existen los ateos. ¿Y esto cómo es posible? Porque muchas veces estamos acostumbrados a escuchar que Dios no existe, que se aventuran muchos ateos sin dudar te dicen que Dios no existe y ese tipo de cosas. Pero cuando nosotros decimos que Dios no existe, que los ateos no existen, tenemos que explicarlo. Pero bueno,
El asunto es esto. Para empezar, Turretín reconocía que obviamente hay sentidos en que sí existen los ateos. De hecho, él argumentaba que podemos hablar de dos tipos de ateos, los especulativos y los prácticos. Los primeros, los especulativos, en cuanto a su fe, niegan la existencia de Dios. Los segundos, en cuanto a su forma de vida, reconocen que existe, pero que no lo adoran y viven como si Dios no existiera o desearía que en su corazón no existieran. Esos son los prácticos. Para Turretín, el caso más común es el ateo práctico, que se refiere a aquella persona que vive la mayor parte del tiempo como si Dios no existiera, aunque no niega su existencia explícitamente. Y esto es algo muy común en América Latina. Hay muchas personas que aseguran creer en Dios, pero en la práctica viven sin dejar que Él esté presente quizás en todas sus áreas de su vida o en su conducta. Además, los ateos prácticos no solamente viven alejados de Dios, del Dios verdadero, sino que también están entregados a dioses modernos. La satisfacción personal, la ambición profesional, la financiera, los placeres de este mundo y otros tantos ídolos que hay. A los fierros, cuando hablo de los fierros hablo de los autos, ¿no? Al fútbol, a ídolos, íconos del rock. Y estas personas como que debemos mostrarles el evangelio pues que no lo conocen realmente, aunque afirman quizás en la existencia de un creador del universo. No creen en el Dios de la Biblia, pero creen en cualquier otro Dios que haya, lo hacen. Pero bueno, el otro tipo de ateo que propone Turretín es el más difícil de comprender, porque son los ateos especulativos. Y estos niegan explícitamente la existencia de Dios, afirman palabras ostentosas y blasfemias, a la cual podríamos llamarlos especulativas. Sin embargo, Turretín los considera una farsa y emplea 3 argumentos para demostrar la falsedad de ellos y que consideran también aplicables a los ateos prácticos. Por ejemplo, el intelecto humano reconoce a Dios. El primer argumento de Turretín apela a la imago Dei del ser humano. O sea, todo hombre ha sido implantado con el conocimiento de Dios y un sentido de divinidad del que el hombre no se puede librar, como no se puede librar de su intelecto. Por eso quizás hay, mientras la historia de la Biblia se está centrando en Medio Oriente, hay muchas manifestaciones para estos lados en el mismo momento que quizás está pasando la historia de Israel o Moisés está sacando a Egipto. Aquí en América Latina existen otras civilizaciones y siempre hay tienen una historia del diluvio a su manera de creaciones, porque bueno, está esa imago Dei. Nuestra constitución a imagen y semejanza de Dios, que está en Génesis 1:26, viene con unos preceptos que nadie puede borrar porque son inherentes a nuestra existencia. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ello, pues Dios lo hizo evidente. Romanos 1:19. Esto significa que lo inherente a la naturaleza humana no es la negación de Dios. Por eso en otras civilizaciones son muy creyentes, son politeístas y tienen muchísimos dioses. Y es porque el ser humano no es ateo por naturaleza, sino que reconoce la existencia de un Dios o de varios dioses. Entonces, no es posible que algún humano realmente en el fondo crea que Dios no existe, sino que en su necedad y su corrupción y la lejanía trata de convencerse en su corazón de que no hay Dios. Salmo 14:1. La raza humana ha sido creada por Dios, por lo que todo ser humano tiene ese anhelo profundo de que solamente Dios puede satisfacer. El problema es que los ateos especulativos toman ese deseo y lo tuercen buscando llenar quizás un espacio diseñado por Dios para adorarle en falsos dioses. Dios ha puesto el conocimiento de sí mismo en los corazones humanos desde el inicio, pero ese conocimiento ha sido invertido en ídolos de madera, piedra y ha contaminado la verdad. Cuando comenta Juan Crisóstomo
el padre de la iglesia del siglo IV. El otro argumento es que la conciencia moral humana también reconoce a Dios. Turretín sigue argumentando que incluso un pecador empedernido es acusado por su propia conciencia. ¿Cómo puede ser que un ladrón sepa que está mal lo que está haciendo y quizás nunca conoció a Dios? La cual reconoce la existencia objetiva de lo que es irrefutablemente bueno y malo. Y esa ley moral es de testimonio de la existencia de un juez supremo, o sea Dios, quien existe aunque los seres humanos no quieran poner en su mente bajo la tutela de Él y de Dios, y ahogar la voz en sus corazones que los acusa por sus pecados. Aunque, miren lo que dice Turretín, aunque los hombres impíos desesperada y frecuentemente intenten sacudirse la ley en su corazón, no van a poder. Por un tiempo puede parecer que se hayan vuelto insensibles y su conciencia esté adormecida, pero eventualmente perfora su corazón con severos dolores, porque involuntariamente son hechos cautivos y sienten profundamente a quien estaban intentando ignorar, o sea, a Dios. Por eso la gran mayoría de ateos que han renegado de Dios durante toda su vida y han hecho lo que sea, cuando están en su lecho de muerte, muchos se han dado por vencidos, otros capaz que no. Pero bueno, es increíble cómo pasa con eso, ¿no? Cómo pasa eso en esos corazones. Turretín también está elaborando sobre la base de las palabras de Pablo en Romanos 2:14, quien enseñó que incluso los gentiles que no tienen la ley mosaica como norma son acusados por su conciencia. Se están hablando de nosotros. Esta es la ley en su naturaleza o en su instinto, dependiendo. En su naturaleza lo dice la Reina Valera del 60, que es la más tradicional, o instinto lo habla en la Nueva Biblia de las Américas. Es decir, o sea, que incluso las personas más terribles de la historia, Turretín, por ejemplo, ponen como ejemplo a Nerón y a Calígula, son acusadas por su conciencia, y en este punto el ser humano toma la decisión de ser necio y continuar negando la existencia de Dios. Cabe resaltar que Turretín no está afirmando que todos los pecadores se van a arrepentir. Lo que afirma es que todo ser humano, debido a su condición humana, tiene conciencia de Dios, impartida por él mismo, suficiente para poder aceptar la existencia de Dios. Por eso no tienen excusa y profesando ser sabios se volvieron necios. Y el tercer argumento es que las obras humanas reflejan a Dios. El argumento final de Turretín con respecto a la inexistencia de los verdaderos ateos es el reflejo de Dios en las obras de los hombres que inevitablemente apuntan a Dios. Dios se ha manifestado tan claramente en las obras de los hombres que incluso por sensaciones puedan encontrarlos. Hechos 17, 26 y 27. De modo que no pueden ni abrir los ojos sin ser inmediatamente confrontados con la majestad y esplendor de tan deidad. El argumento de Turretín interpreta el del apóstol Pablo. Y de una sangre que ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios y si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Esto está en Hechos 17, 26 y 27. ¿Y saben qué voy a hacer? Porque quiero compartirles con ustedes. Es leérselo en la Biblia, pero en la versión de lenguaje actual. ¿Por qué? Porque a mí me gusta. Vamos a ir a Hechos 17. Aquí está, Hechos 17, 26 y 27. A ver qué es lo que nos dice. Miren esto. A partir de una sola persona, ahí va, está bien. A partir de una sola persona hizo toda la gente del mundo y cada nación le dijo cuándo y dónde debía vivir. Dios hizo esto para que todos lo busquen y puedan encontrarlo, aunque lo cierto es que no está lejos de nosotros. Esto quiere decir
que incluso aunque aquellos que afirman ser ateos y que producen obras que apuntan hacia Dios como verdad última. Y este es el caso de los poetas a los que refirió Pablo en su predicación en Atenas y que se puede extenderse a los filósofos y a los científicos modernos. Esto apoya la idea de que nadie puede negar la existencia de un ser divino porque las mismas capacidades están allí, o sea, en nosotros, para que podamos buscar a Dios de alguna u de otra manera. No hay descubrimiento comprobado que descalifique la existencia de Dios. Todo lo contrario, el quehacer científico señala sus atributos, su intelecto, su omnipotencia y aún más toda tarea, avance o ingenio humano procede, en última instancia, de Dios. Porque la capacidad creativa humana está dispuesta por el Creador, de modo que toda obra nuestra es un reflejo de la magnificencia divina. El asunto es este, la Escritura no afirma que los ateos existen, sino que dice que hay necios que se esfuerzan por afirmar de que Dios no existe. Es por eso que todos en el fondo, en su intelecto, o en su corazón y en su conciencia, reconocen que Dios existe y proceden a callar esa voz interna por su necedad. ¿Y qué podemos hacer frente a esto? Bueno, la Biblia es clara, nosotros no somos mejores que ellos. El único motivo por el que estamos, si hay que decir de un lado, o estamos del lado de la fe, es simplemente por la obra y la gracia de Dios. Por eso mismo debemos ser humildes con aquellos que afirman no creer en Dios. Ahora, ¿cómo podemos compartir o abordar a estas personas? Seguramente nosotros tenemos a alguien muy cercano que no está ni ahí con Dios o es muy indiferente, hasta incluso algunos que son sarcásticos diciendo de que no existe porque bueno, nadie puede probar su existencia, y quizás algunos pueden afirmar que si existe un ser divino puede pensar, por ejemplo, que cualquiera puede entrar, o sea, que cualquiera, de acuerdo a lo que cada uno quiera o profesen las distintas religiones. En el ateísmo actual, las mayores objeciones tienen un tinte intelectual, por lo que hacer más preguntas que afirmaciones suele ser el camino más fructífero. Por ejemplo, hay que hacer preguntas acerca de aspectos morales. Bueno, decime cómo se define el bien y el mal para vos. ¿El bien puede ser relativo? ¿El mal también? ¿Cuál es el objetivo de que si hay un ser fuera de los seres humanos que lo defina? Hacer este tipo de preguntas va a llevar a las personas a reflexionar y quizás puede ser un buen camino para instalar las primeras semillas y sus dudas a través de su ateísmo, con el fin mayor de que se abran un poquito al mensaje del Evangelio, que obviamente es el final. Por otro lado, también hay quienes han sido desafortunadamente heridos por gente que, profesando decir que son cristianos, le hicieron mucho daño. En esos casos el ateísmo es un poquito más emocional y no tan lógico. Entonces simplemente hay que mostrar cómo Dios ha obrado en tu vida, por ejemplo, por los frutos del Espíritu: amor, gozo, paciencia, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra esas cosas no hay ley. Y ahora es fundamental que la gente vea algo distinto en nosotros: un matrimonio saludable, que seas un trabajador íntegro, que tengas un carácter benigno. No somos perfectos, pero cuando Cristo muestra su carácter, nuestro testimonio y nuestra predicación es mucho más efectiva. Es como, no, siempre me acuerdo si es Santo Tomás de Aquino o San Agustín, uno de los dos los dijo, o alguien que dice que mandó a sus frailes a predicar el Evangelio y si es necesario, hablen. Así que bueno, espero que estos consejos puedan compartir con aquellas personas que se llaman ateas, sabiendo que en lo profundo de su ser saben que Dios existe. Este es
un artículo de coaliciónporelevangelio.org, se los animo a que lo puedan leer y lo puedan meditar, porque está muy pero muy bueno. Nosotros nos vamos a ir a la pausa, les cuento que luego se viene el contenido de Vite y la canción del día. Y quédense en la 91.5 porque sigue después de Falta 1, Estación de Fe. Nosotros en vivo volvemos el lunes a las 14 horas con más Falta 1. Que tengan un buen término de jornada, un excelente fin de semana y acuérdense que todavía queda mucha esperanza para Montevideo. Enseguida regresamos con Falta 1 en la tarde, como vos la querés. Hola, le habla Todd Nerelton y esta es La Voz de los Mártires. Desde diciembre del año 2018, los miembros de la iglesia Pacto de Lluvia Temprana en la ciudad de Chengdu, China, han sufrido una intensa persecución. Recientemente, las autoridades arrestaron a 28 personas que estaban reunidas en una casa. Quienes estaban dirigiendo el servicio pasaron 2 semanas en la cárcel. Una semana después, un miembro de la iglesia se vio obligado a buscar otro lugar para celebrar su boda, luego de que las autoridades amenazaran a los propietarios del establecimiento. Unos días después, las autoridades fueron de puerta en puerta, diciéndoles a los miembros de la iglesia que tenían 3 días para mudarse de sus hogares. Ore para que Dios les provea vivienda a estos fieles creyentes y para que su fe permanezca fuerte. No permitiré que mis hermanos y hermanas sufran en silencio, ni dejaré que sirvan solos. Inspírese con las historias de cristianos que son perseguidos y descubra cómo orar por ellos en pom.org. En este tiempo de cambios, donde la naturaleza se prepara para un nuevo ciclo, 91.5 Zoe Gospel Music te recuerda que Dios hace nuevas todas las cosas. Sintonízanos y renueva tu esperanza. Seguinos en Instagram, @ZoeFM915. Durante más de 20 años, Enfoque a la Familia ha proporcionado información bíblica pero práctica acerca del matrimonio y la crianza de los hijos. Sixto Porras y sus invitados comparten historias sinceras y perspectivas alentadoras en cuanto a las mismas luchas enfrentadas por la familia de hoy. Lunes a viernes a las 8 de la mañana y a las 21:45 por Zoe FM. 91.5.